les doy algo también para llevar a su iglesia, porque estas son cosas que nuestras iglesias necesitan saber. Hoy vamos a ver que la magnitud del ministerio pastoral requiere el llamado de hombres extraordinarios. Ahora, esta mañana hablamos del hecho de que Dios solo está buscando vasos de barro, y eso es verdad. Pero también, por otro lado, encontramos que no todo hombre puede ser un pastor. Los requisitos son altos, el ministerio es majestuoso, la responsabilidad es grande. Y Dios llama a algunos, pero los que terminen siendo pastores realmente tienen que ser hombres extraordinarios. Y vamos a ver eso en esta noche. Así que vamos a leer 1 Timoteo 3, 1 a 7. Creo que todos conocen bien el pasaje. Y también les aviso que solo vamos a ver bien a 2 versículos, un versículo y medio, pero voy a hacer referencia al resto. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea quien vaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. En estos versículos, en esta tarde, vamos a ver 5 realidades del llamado al ministerio. 5 realidades del llamado al ministerio. El primero se encuentra al principio del versículo 1, y eso es que el llamado al ministerio es un llamado serio. Es un llamado serio. Probablemente escuchaste eso y decís, claro que sí, pero vivimos en un mundo eclesiástico donde el llamado al pastorado no es serio. Realmente es todo el contrario. Pablo comienza este párrafo diciendo estas palabras: palabra fiel. Ahora yo te pregunto, cuando Pablo comienza el párrafo diciendo palabra fiel, ¿significa que el resto de los párrafos de la Biblia no son palabras fieles? ¿Esto es palabra más fiel del resto de la Biblia? No, obviamente no está diciendo eso, sino cuando Pablo utiliza esa frase, está diciendo: quiero anunciar algo de suma importancia, esto es algo serio, esto es algo grande, esto es algo que quiero que presten atención. Realmente la frase se usa solamente 5 veces en la Biblia. Está diciendo: lo que voy a decir ahora es confiable, es verdad, es algo que deben ver, es palabra fiel. Entonces ya desde entrada Pablo quiere que nosotros no miramos en este párrafo como cualquier otro párrafo. Quiere marcar que esto es sumamente importante y él espera que nosotros lo entendemos y que lo obedecemos. Ahora, ¿qué es la verdad que él quiere marcar acá? ¿Qué palabra fiel? Comenzando el versículo 1, la verdad que él quiere marcar es que el pastorado, el obispado, es una buena obra que es deseable. Es deseable, es algo que es bueno, es una buena obra. Y nos va a marcar que es una buena obra y es necesario cumplir con ciertas calificaciones, ciertos requisitos. Y esa obra buena y esos requisitos no son negociables. Es una cosa muy seria. No es negociable, no son cosas opcionales. No hay flexibilidad. No podemos tomar este pasaje y decir, como dicen algunos hoy, que significaba algo en el tiempo de Pablo, pero significaba algo diferente en el día de hoy. Porque si puede ir cambiando con la cultura, entonces al final no significa absolutamente nada. No es flexible, no es negociable. El peligro de la falta de seriedad que vivimos hoy en cuanto a este pasaje, este tema, como sabemos, muchas iglesias dicen, bueno, es muy lindo, es muy interesante, pero no hay hombres. La iglesia hay un montón de obreras, hay mujeres muy serias que estudian la Biblia y también saben interpretar la Biblia, y sí, perfecto, saben enseñar la Biblia. Entonces, como no hay hombres, entonces vamos a tener pastoras. ¿No? Yo sé que estoy hablando con personas que no están tentados a eso en este momento, pero es bueno igualmente remarcarlo, porque en el mundo cristiano de hoy es muy común. Y cuando dicen, no, pero eso no es bíblico,
vienen con un montón de excusas porque interpretan esto en forma cultural. En otros lugares uno dice, bueno, sabemos que debe haber un hombre, pero no hay calificados. Entonces, como no hay ningún hombre calificado, mire fulano, es casi calificado. Casi. Solo le falta una o dos cosas, 80%. Y bueno, es el único que tenemos. Es 80%, entonces debemos ponerlo como pastor porque es casi calificado. Yo siempre digo a mi gente, si no hay nadie que es calificado, ¿qué hacemos? Orar y esperar para que alguien esté calificado. Amén. Porque una vez que ponemos uno con 80, podemos poner uno con 60, y si podemos poner uno con 60, podemos poner uno con 40, y si podemos poner uno con 40, podemos poner uno con 20. No hay porcentajes acá. La palabra de Dios nos da los requisitos para los pastores. El resultado de la falta de seriedad es que en el día de hoy hay pastoras por todas partes. También le puedo hablar de casos que yo conozco. Yo me acuerdo una vez hace años atrás, acá en Argentina, y creo que nadie conoce el caso, pero voy a tener cuidado. Fui a aconsejar a un pastor. Sabía que estaba teniendo problemas en su matrimonio, distintas cosas. Me invitó a ir a hablarle, le fui a hablar. Y cuando fui, las cosas eran peores de lo que habían sido antes. Y me dijo, bueno, ya estoy separado de mi esposa. El domingo voy a proponer su disciplina. Entonces vamos a disciplinar a mi esposa y yo voy a seguir pastoreando. Yo le aconsejara que renuncie al pastorado, que se dedique a su familia, que trate de arreglar las cosas con su esposa y liderarla espiritualmente, y después más adelante vemos lo que pasa con el ministerio. Apenas le di ese consejo y después de terminar nuestra conversación, volví a mi casa. Cuando estaba en el auto volviendo a casa, recibí un llamado de un misionero y este pastor le había llamado y le había dicho, ¿sabe qué? Reinaldo vino acá y me animó que yo renunciara al pastorado solamente porque estoy separado de mi esposa y la vamos a disciplinar. Y el misionero me llamó y dijo, ¿qué clase de consejo es eso? Nos faltan pastores y vos les están animando que renuncian. Y yo estaba como, ¿qué opción hay? Ya no cumple con los requisitos, no está gobernando su casa. Conozco a pastores personalmente que son divorciados y casados de nuevo. Hay personas, como hay un teólogo que probablemente no conocen, se llama Charles Kraft, y él dice que este pasaje es cultural y que si abrís una iglesia en África donde han practicado poligamia, así se dice, algo así, que este pasaje significa que tenés que gobernar bien tu casa para poder ser un pastor. Y en esa cultura, la única manera de demostrar que sabes gobernar bien una casa es haber gobernado por lo menos a 16 esposas. Entonces él dice que en África el requisito para ser un pastor es tener por lo menos 16 esposas. Gobernar a 16 suegras a esposas. Y claro, si uno podía gobernar 16 suegras, creo que tendría la capacidad de manejar una iglesia, ¿no? Pero no es el requisito. No es el requisito. Él llama eso contextualización, pero es contextualización llevado fuera de contexto, pero es algo que existe hoy en la interpretación de este pasaje. Yo conozco, realmente fue un pastor de una iglesia que me sostiene. Hace años atrás, fue una iglesia grande y le pagaban bien, pero no le pagaban suficiente, según su criterio. Entonces él inventó una manera que ni el banco quería publicar, porque era demasiado vivo, de depositar y sacar dinero en el mismo momento de las cajas, de los ¿cómo se llama? Cajeros automáticos, para que él pudiera realmente estafar a su propia iglesia. Y él robó una cantidad de dinero increíble de su iglesia, de su propia iglesia, haciendo esas cosas, una maniobra que el banco no quería llevar al juicio, porque no querían que nadie sepa cómo lo hizo. Así que, entonces la iglesia le pidió el renuncio, él no era pastor más. Entonces ya como no pudo ser pastor, comenzó el ministerio como consultante para enseñar a iglesias cómo evitar estafas dentro de sus iglesias. Eso fue su ministerio. Sabía bien el tema.
hizo eso por unos años y después volvió a ser un copastor y después volvió a ser un pastor y siguió pastoreando hasta el día de hoy. Podría dar más ejemplos, pero lo que estoy tratando de marcar es que si no tomamos este pasaje con seriedad, es algo serio, palabra fiel, esto es confiable, esto es la verdad, no hay forma de negociar, estos son requisitos, y si no son los requisitos realmente, ¿por qué Pablo lo puso? Y hoy en día es fácil tratar de movernos en otra manera, porque la verdad es que en toda la obra de Dios que yo conozco, siempre estamos buscando más hombres para servir al Señor de esa manera. La tragedia de pastores no calificados es que cuando hay pastores que no cumplen con los requisitos, terminamos con hermanos desilusionados, porque han seguido un hombre que realmente no puede pastorearlos. A veces hay iglesias que tienen pastores que no cumplen con los requisitos, entonces la iglesia tiene que vigilar al pastor. Yo conozco una iglesia que han tenido varias experiencias con pastores que adulteraron y perdieron su ministerio. Entonces ellos en la iglesia ponen controles y hay gente monitoreando qué están mirando los pastores en su computadora, a ver si los pastores están mirando en pornografía cuando están en sus oficinas como pastores. Y no estoy diciendo que no es bueno darnos cuenta que un pastor puede caer en ese pecado, pero imagínate una iglesia donde uno está diciendo mi trabajo es controlar a ver si los pastores están mirando en pornografía. Pero eso es lo que ha pasado porque han tenido pastores que no fueron calificados bíblicamente a liderar espiritualmente y ya queda en la iglesia todo un ambiente de que hay que pastorear a los pastores porque ellos no están en condiciones para pastorear a nosotros. Y todas estas cosas son muy comunes hoy en día en el mundo en el cual vivimos. Yo sé que no es nuestra postura, pero quiero comenzar con esta realidad. El ministerio es algo serio y no podemos aflojarnos en ningún punto de lo que dice en este pasaje porque son los requisitos para pastores. Y eso significa también que, como dije en la introducción, tu pastor tiene que ser una persona muy especial porque él tiene que cumplir con 100% de esto. No solamente eso, él puede dedicar años a preparación, puede cumplir con todos los requisitos, puede estar haciendo eso con su vida y en el momento que él ya no es calificado, no solamente pierda su posición delante de Dios porque pecó, pierde su trabajo, pierda toda su vida prácticamente pierde. Necesita de tus oraciones y necesitamos darnos cuenta que un pastor tiene que ser un hombre extraordinario porque tiene que cumplir con estos requisitos que son muy altos. La segunda realidad que encontramos, y esto voy a ser muy rápido porque creo que estamos todos de acuerdo, pero también es lindo marcarlo, es un llamado limitado. Es un llamado limitado, y lo que quiero marcar acá mayormente es que es limitado a hombres. Como estamos hablando con hombres, tenemos que darnos cuenta que si la iglesia no tiene un hombre calificado, entonces no debe tener un pastor. No deben poner una mujer y no deben poner un hombre no calificado, pero eso significa entonces que tenemos que orar por hombres calificados. Y necesitamos estar dispuestos como hombres a servir al Señor en el ministerio. Algunos cambian esto hoy en día. Déjame mostrarles lo que yo pienso del tema y lo que veo en el pasaje. Volviendo a capítulo 2, versículo 12, pocos versículos antes, y aunque tenemos capítulos y versículos, Pablo no, esto es el párrafo anterior a lo que nos está diciendo el capítulo 3, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nos da dos argumentos que no son culturales, son universales, pero su punto acá es que la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahora, en el texto, como ustedes saben, dominaba a mujeres hasta los últimos 2 o 3 años, cuando ya no sabemos qué es un hombre, qué es una mujer, y quién puede casarse con quién, ¿no? Según el mundo. Pero el hecho de que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer, eso significa que tiene que ser un hombre. Pero observen esto también. En estos versículos 1 a 7, casi cada palabra que puede tener un género, casi cada palabra, y creo que cada palabra que puede tener un género es masculino. Todas las palabras. Pronombres, versículo 1, alguno es masculino. Versículo 2, es necesario que el obispo, él es masculino.
Versículo 4 dice, su casa, su es masculino. Versículo 5, pues él es masculino. Todos son palabras masculinas. Los nombres son masculinos. Versículo 2, obispo es masculino. Versículo 6, neófito es masculino. Los adjetivos son masculinos. Irreprensible, masculino, marido, masculino. Cada uno de los adjetivos, de los requisitos que tienen que cumplir, son todos masculinos. Agregamos marido, una sola mujer, que obviamente es un hombre, el que gobierna bien su casa, donde la palabra de Dios ya nos ha definido quién es la persona que es cabeza del hogar, es el hombre. Así que la palabra gobernar, que presidir, también es masculino. Y con todo eso, uno mira el pasaje y dice, esta mujer podría ser una buena pastora. Porque la cultura dice eso, el feminismo no acepta lo que nosotros creemos, y el feminismo y muchos en la cultura hoy dicen, pobre Pablo odiaba a las mujeres y trataron de clavarnos a nosotros con todo esto. Pero entendiendo que ellos están equivocados y acá claramente el pastorado está limitado a hombres, nos volvemos a la misma realidad, que muchas veces nos faltan hombres. Y eso es algo por lo cual tenemos que orar al Señor de la mies, que Él llama a hombres, y tenemos que orar que hombres, todos nosotros, debemos saber en algún momento de nuestras vidas, haber dicho al Señor, Señor, mi vida es en cheque en blanco, tú puedes escribir lo que tú quieres. Heme aquí, envíame a mí. Como dijo Pablo, ¿qué quiere que yo haga, Señor? Aquí estoy listo, estoy dispuesto. No va a llamarnos todos al pastorado, pero va a llamar a algunos. Pero debemos estar listos y debemos orar al Señor de la mies, que Él llama. Pero entendiendo que a veces faltan hombres y entendiendo lo que interpretan algunos, la Biblia lo que enseña es indiscutible. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a seguir la Biblia, amén. No vamos a acomodarnos a la cultura, no vamos a pedir perdón al mundo que no tenemos pastoras, no vamos a tener vergüenza que estamos fuera de onda culturalmente, sino vamos a decir, Dios dice que va a ser hombre, y Dios siempre sabe lo mejor, siempre, en cualquier cultura, en el tiempo de Pablo, en el tiempo nuestro, y quién sabe lo que viene hasta que el Señor viene. Entonces, es limitado a nosotros. Y eso, ya que creo que todo lo que dije en los últimos minutos, todos sabemos, estamos de acuerdo, pero volvemos a lo que debe impactar a nosotros un poquito. Eso es, si vamos a tener pastores en nuestras iglesias, si vamos a tener más iglesias con pastores, eso depende de hombres como nosotros. Que el Señor de la mies llama y que vos estés dispuesto a servir como un pastor. Ahora déjame aclarar algo antes que vemos la tercera realidad. Creo que todos saben esto, pero por la duda. Dice, si alguno anhela obispado. La palabra obispo, anciano y pastor son tres palabras para el mismo hombre. Yo creo eso, creo que ustedes también. No, tenía toda la explicación, pero por el tiempo en que hay una cena, lo dejé afuera. Pero en la Biblia, el obispo es el anciano es el pastor es el obispo. Son tres nombres para la misma persona. El obispo habla de que es un administrador de la iglesia, el anciano habla de su dignidad delante de la gente, el respeto, y pastor significa alimentar a la grey, cuidar de la grey, pero es la misma persona. Yo siempre decía a mi gente que me llaman pastor, no pueden llamarme cualquiera de estas cosas, realmente todos son títulos correctos. Pueden llamarme pastor Reinaldo, me pueden llamar tres títulos iguales. Entonces, entendiendo esto, entendemos que tu pastor tiene que ser un hombre de Dios dispuesto a tomar la responsabilidad de liderar. Un hombre de Dios que acepta la responsabilidad de liderar. En todo el mundo occidental estamos encontrando mujeres por todas partes que quieren liderar. Y estamos encontrando hombres por todas partes que no quieren liderar. Eso es una realidad de la cultura. Necesitamos orar, y tú tienes que orar por tu pastor, porque es un hombre de Dios dispuesto a tomar la responsabilidad de liderar. Entonces el llamado es serio, el llamado es limitado, y ahora número 3, el llamado es bueno. Palabra del obispado, buena obra desea.
buena obra desea. El pastorado es bueno, es bueno. Ahora, ¿por qué fue necesario para Pablo decir eso? Debe haber sido obvio, ¿no? Que el pastorado es bueno, pero Pablo siente la necesidad de llamarlo bueno. Creo que eso fue porque en el primer siglo algunos miraron a los pastores en forma sospechosa. Creo que había, no creo, sé, por el pasaje el libro lo dice, había mala fama en algunos lugares por falsos maestros. Timoteo estaba dejado allí en Éfeso para corregir a algunos que estaban enseñando diferentes doctrinas que no fueron doctrinas de acuerdo con la palabra de Dios, y probablemente esos maestros fueron ancianos. En 1 Timoteo 1:3, Pablo dijo: tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeres a algunos que no enseñen doctrinas extrañas o diferentes. Y en 1 Timoteo 1:6 y 7 va identificando a estas personas y dice: algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces, ellos fueron personas en posiciones de enseñar, personas en lugares donde podían presentarse como doctores de la ley. En el contexto del libro, creemos que fueron ancianos, y aquí Pablo tiene que decir: si deseas el obispado, es buena cosa, a pesar de que algunos lo han abusado. Porque los que lo abusan siempre causan un problema para nosotros que no lo abusamos. Pablo también probablemente quería mencionar que es una obra buena porque fue acompañado siempre de persecución en el primer siglo. En 1 Pedro 4:12, Pedro dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera acontecido. Si el pastorado garantiza automáticamente persecución y tribulación, uno podría mirarlo como algo no ideal, no muy bueno. Si volvéis a mirar a los mártires de los primeros siglos de la iglesia, llegar a ser pastor, especialmente llegar a ser pastor de Roma, que después, años después de que murieron, dijeron que eran papas, pero ellos no sabían que eran papas, porque no eran papas, pero eran pastores de la iglesia de Roma. Y a mí me molesta mucho porque muchos de ellos fueron excelentes pastores de Roma y murieron por la causa de Cristo, porque ser nombrado pastor de la iglesia de Roma en muchas épocas significaba la muerte automática prácticamente. Y hoy en día los pusieron como papas, como si ellos fueran católicos que vinieron 500 años después. Pero ellos iban a sacrificar. Ser un pastor significaba poner tu vida en juego. En Hechos 12, 1 y 2, dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para matarlos, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces allí tenemos un pastor del primer siglo que murió enseguida en el tiempo de la Biblia por servir al Señor. En 2 Corintios 4, el pasaje que vimos esta mañana, Pablo hablaba de todo lo que él sufrió para servir al Señor. Entonces Pablo acá dice: el que desea obispado es una buena obra. Algunos lo han abusado, puede significar la muerte, pero es una buena obra. Algunos quizás pensaban que no fue una buena obra porque podía implicar pobreza. Recuerden que Pablo dijo en Filipenses 4: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido a estar satisfecho en cualquier estado en el cual estoy. Pero Pablo dice: por servir al Señor he vivido en pobreza y he vivido en abundancia. En 1 Corintios 9, será demasiado que ustedes cosechamos lo material. Entonces, en el tiempo de Pablo uno podía mirar, un hombre joven o no joven podía mirar y decir: quizás el Señor quiere que yo le sirva el ministerio. Pero van a pensar que voy a abusar, van a pensar que voy a aprovechar, que voy a ser un falso maestro, o va a venir la persecución, yo tengo una familia, quizás voy a morir, o significa pobreza y yo no quiero que mi familia pase pobreza. Entonces, con todas esas cosas voy a tratar, si el Señor está llamando, a hacer así, porque no es algo que yo quiero hacer. Pero Pablo dice acá que es una obra buena, es una obra buena. Y debemos ver el ministerio como algo bueno. Realmente tenemos algo muy parecido hoy, porque a mí personalmente me da bronca hoy algunos falsos
maestros y falsos pastores que andan por allí. Algunos que vemos en público que aman el dinero, son evangélicos y el mundo piensa que nosotros somos evangélicos, que creen que somos todos iguales. Y hay pastores que están haciendo su ministerio simplemente para ganar dinero, el único que habla desde el dinero. Y prometen cosas que Dios no promete para manipular a la gente para que ofrenden más, y dicen que si ofrenden van a ser prósperos, pero sabemos que la gente ofrende y hay prosperidad por ese pastor que es próspero, ¿no? Por lo que él está enseñando. Son manipuladores. Y a mí me molesta eso porque a veces en mi ministerio, muchas veces, y ustedes pastores han pasado lo mismo seguramente, conocéis a una persona por primera vez y comenzás a hablar con él y le decís que soy un pastor. Cuidado, cuidado. Es un pastor. Hay una familia en mi iglesia que después se convirtió. El marido había conocido a Cristo y la esposa no. Y él quería que yo hablara con la esposa. Entonces arreglamos para que yo vaya a la casa para compartir el evangelio con la esposa. Pero después me cancelaron. Porque los amigos de la esposa dijeron, no dejes al pastor evangélico entrar en tu casa porque va a estar espiando a ver lo que tenés y va a sacar todo lo que puede. Entonces ella vino a mi casa, espió lo que yo tenía y conoció a Cristo más adelante. Después estaba en su casa muchas veces. Pero qué lástima. Es una lástima porque yo lo conozco y digo, soy un pastor, y está como, y no podés decir, perdóname, pero no soy como los otros pastores, es que yo no quiero tu plata. No podés dar esas explicaciones. Pero te molesta. Es feo que te identifiquen así, pero es algo que pasa. El único que podemos hacer es no ser uno de ellos, sino ser un pastor que sirve al Señor para la gloria de Dios, haciendo los sacrificios necesarios, no manipulando a nadie, no quitando el dinero de nadie y haciendo las cosas como corresponde. Pero alguno podía mirar y decir, yo no voy a ser uno de esos pastores porque yo sé lo que la gente piensa de los pastores. Algunos hoy en día pueden verlo como algo negativo porque es verdad que es posible que sufres necesidad. En 1 Corintios 9:9 Pablo dijo, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Nosotros sabemos este concepto, también está en este libro de 1 Timoteo. La idea del Antiguo Testamento es que tenés un buey que está trillando y tenés dos opciones. Podés poner buey, entonces él no puede comer del grano y vos ganás más, porque hay más grano. Y eso va bien hasta que cae muerto el buey. ¿No? O la otra opción es no poner bozal al buey y dejar al buey comer mientras que está trabajando y tener menos ganancia, pero el buey vive por años. Y hay iglesias que creen que su pastor es un buey y quieren poner el bozal se dice, ¿no? Como que bueno, es un pastor, no importa que tenga necesidad. No importa que no le pagamos suficiente para que él pueda vivir, no importa que él está luchando y trabajando muchas horas y no le alcance y no puede trabajar más horas porque está pastoreando. Puede sufrir necesidad, no debemos mentir sobre eso. Los pastores muchas veces encuentran sacrificios económicos, sin embargo, la obra es buena. En 1 Timoteo 5, 17 y 18, Pablo dijo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y sería mejor traducido doble honorario, principalmente los que trabajan en la prédica y la enseñanza. Y así otra vez menciona el buey y no poner el bozal. En Gálatas 6:6 dice, y al que le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con él que le enseña. La iglesia debe cuidar de su pastor. La iglesia debe asegurar que su pastor no está pasando necesidad. Pero a veces la iglesia no tiene el tamaño de hacerlo, no hay suficiente para hacerlo. También a veces, y esto es un error de nosotros a veces los pastores, que decimos que enseñamos a nuestra iglesia todo el consejo de Dios, pero encontramos un pasaje como 1 Timoteo 5, donde debemos enseñar que la iglesia cuida de su pastor, y decimos, yo no voy a predicar eso, porque la gente va a pensar que yo quiero su dinero, no voy a predicarlo. Eso es un error eso. No predicamos todo lo que la Biblia dice. Entonces eso también tenemos que predicar. Necesitan aprender de eso. Pero es verdad que el pastor puede sufrir necesidad. Pero el pastor que mire eso, el joven que mire eso y dice, entonces no quiero ser un pastor.
¿Sabe que cuando estás pastoreando, estás pasando necesidad? Y nadie sabe, solo Dios sabe, estás orando. ¿Sabes las cosas que aprendes? Las cosas preciosas que vivís con tu esposa y después con tu familia. Porque nadie sabe que tiene necesidad y estás en dependencia total a Dios, que siempre estamos, pero no nos damos cuenta. Y orás al Señor y ves cómo el Señor provee. Y tú, junto con tu familia, dices, qué grande que es Dios. Enseñas a tu familia a confiar en Dios. Ves y aprendes que Dios es fiel. Pablo, en el contexto de ofrendas, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, puedes sufrir necesidades, ¿verdad? También uno puede decir, yo no quiero el pastorado porque hay muchas exigencias. Hay exigencias de los hermanos. Sí, a veces en la iglesia hay hermanos muy exigentes. Hay hermanos que saben todo sobre el pastorado. Absolutamente todo. Saben todo. Y están dispuestos a decirte lo que estás haciendo mal. Hay algunos que dicen, pastor, yo sé que estás muy ocupado y por eso no quiero que... O sea, yo sé que no puedo atender a toda la necesidad de toda la gente que está muy ocupado, por eso pido que solamente atiendas el mío. Yo me acuerdo, por años estuve en mi iglesia, yo siempre fui al fondo para saludar a la gente después de predicar, y había un hombre en mi iglesia que por años vino a la puerta siempre, me saludó y dijo, eso fue muy interesante, pero no sirve nada el día de hoy, no se puede aplicar a nuestras vidas, así que es todo en vano. Muchas gracias, ya me siento animado. No podía venir viniendo, ya sabía lo que me iba a decir. Era menos doloroso una vez que sabía lo que me iba a decir, ¿no? Y lamentablemente él no aplicaba nada en su vida tampoco y lamentablemente vivió las consecuencias. Pero no es fácil escuchar esas cosas. No es fácil recibir esas críticas. Pero no significa que la obra no es buena. Me encanta lo que dijo Pablo en Gálatas 1:10. Porque, pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? No sería siervo de Cristo. Eso es lo que todo pastor tiene que aprender. Y si el Señor te llama al ministerio, aprende eso. Yo siempre digo a los pastores que hay que ministrar y tener una audiencia de uno. Y voy a decir esto de verdad, aunque lo voy a clarificar después. Cuando yo predico, cuando hago el ministerio, cuando hago lo que hago para la gloria de Dios en la iglesia como pastor, a mí no me importa lo que me dice la gente. No me importa. Lo único que me importa es si Dios está agradado con el ministerio que hizo. Ahora, ¿me importa ministrar a la gente? Sí. ¿Somos congregacionalistas en nuestra iglesia? Sí. Ellos me pueden sacar en un minuto. Me importa sus vidas y todas esas cosas. Pero solo me importa agradar a Dios. Cuando era pastor joven me importaba agradar a los hombres. Descubrí que era imposible. Y descubrí que era correr y correr y correr tratando de hacer algo por su propio orgullo que no era lo mejor. Y después quizás agradar a los hombres no agradando a Dios. Hasta que aprendí que yo pastoreo con una... Porque es mejor eso que agradar a todo el mundo y que Dios esté no satisfecho con el ministerio. Pablo dijo, no estoy para agradar a los hombres, soy siervo del Señor Jesucristo. Con todo eso, el pastorado sigue siendo una buena obra, es un privilegio para nosotros que somos pastores. El Señor, si te llama pastorado, dar gracias a Dios, es un privilegio. Y Pablo lo que dice acá, cuando dice que el obispado es buena obra, es que él está elevando el pastorado delante de toda la gente, lo está elevando. La palabra buena significa noble, honorable, es digno de honor, es realmente algo elevado, es algo grande, es digno de honor el oficio y entonces tiene que ser digno de honor el hombre que cumple con ese oficio. Como ya vimos en 1 Timoteo 5:17, es digno de doble honor, doble honorario. Es una obra buena, Pablo lo está elevando. Dice que es una obra buena. La palabra obra acá significa trabajo. Joven que quizás querés entrar al ministerio, vas a trabajar. El ministerio es trabajo. Es verdad que un pastor puede fingir y no trabajar, pero eso no es el pastor que Dios quiere que sea y no es el pastor que queremos que se presenta. Es trabajo. Hay que esforzarse, hay que laborar.
Tenés que darte cuenta que vas a predicar a tu gente y tu gente va a venir el domingo para escuchar el mensaje. Y no es correcto que ellos vienen todos anticipando un banquete espiritual y vos le das un Big Mac, ¿no? Que sacaste del horno el sábado a la noche porque no te quedó otro. Tenés que prepararte, tenés que trabajar. A veces no podés dormir a la noche cuando querés dormir. A veces tenés que levantarte temprano. A veces tenés que tomar una materia porque estás ofreciendo que te va a hacer un mejor pastor todavía. Es trabajo, pero es trabajo precioso. Es trabajo lindo. Cuando podés dedicar tu semana a estudiar la palabra de Dios para predicarlo y comenzás la semana con un pasaje que vos mismo no entendés muy bien y vas estudiando ese pasaje y comenzás a entender el pasaje, comenzás a armar un mensaje y cuando lo estás haciendo, la misma palabra de Dios toca tu corazón y vos respondes a eso con arrepentimiento, con cosas arregladas en tu vida, o diciendo cuando estás estudiando, gloria a Dios, nunca vi eso antes, qué grande que Dios, y ya estás el sábado con bronca que el sábado es el sábado porque vos querés que sea el domingo, y querés entrar en el púlpito, y querés compartir lo que el Señor te enseñó de la palabra de Dios. Es trabajo, pero qué hermoso trabajo. Gracias a Dios para los pastores, y los pastores saben de lo que estoy hablando. Ahora que no soy el pastor principal, es lo que más extraño, ese proceso de lunes al domingo cuando estoy preparando un mensaje y después puedo ir a mi gente y decir, ¿saben lo que vamos a ver hoy? ¡Ah! Y es fantástico, pero es trabajo precioso. Estás trabajando, si el Señor te llama al ministerio, una obra eterna. Estás trabajando con almas eternas, estás impactando vidas para la gloria de Dios. Son cosas eternas que estás tratando. Primero de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero de Pedro 5:4 dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Yo ya estoy llegando cerca al fin de mi ministerio. Espero que el Señor me da muchos años más para hacer muchas cosas que quiero hacer todavía en la obra del Señor, pero ya terminé mis años como pastor principal. Lo que quiero decir es que después de como 45 o más años en el ministerio, doy gracias a Dios que pude dedicar mi vida entera a cosas que son eternas. No cosas que hubiera podido conseguir, comprar cosas que hoy estarían deteriorados, oxidados, obsoletos, que ya no sirven, que ya... No, el Señor me permitió trabajar con almas que van a vivir para siempre. ¡Qué bendición! ¡Qué manera de invertir tu vida! Amén. También una de las cosas que por lo menos yo observo y que me gusta del pastorado es que es una obra diversa. Muchas veces con la juventud hay una palabra clave que no hay que escuchar, y eso es la palabra aburrido, ¿no? Los jóvenes de cierta edad están un sábado y no pueden encontrarse con unos amigos, no saben qué hacer, dicen, estoy aburrido. Todo padre tiene miedo de escuchar ese padre, estoy aburrido, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué? Entras en el pastorado, no vas a tener ni un minuto más de tu vida aburrido. ¿Amén, pastores? No, aburrido no. Me gustaría un día aburrido, ¿no? Porque no es aburrido. ¿Qué diversidad de oportunidades que tenemos para ministrar? Otra vez en 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. El pastor gobierna, preside, lidera. El pastor predica y enseña. ¡Qué lindo! Hay personas que trabajan y toda su vida están liderando o están enseñando, pero hay muy pocos que pueden liderar, presidir, enseñar y predicar todas esas cosas. Y vos podés hacer todo eso, mucha variedad. En 1 Pedro 5:2 dice Pedro que a los pastores que cuidan del rebaño entre ustedes, velando por él. Tenemos un rebaño, tenemos ovejas y podemos cuidarlos. Necesitan cuidado, algunos necesitan más y algunos menos, y algunos necesitan que les animamos diciendo, vení, te muestro cómo ir y los llevamos, y otros necesitan exhortación, que es la misma palabra en griego, pero necesitan así, ¡pum!
que los ayudamos a darse cuenta que no están haciendo lo que tienen que hacer y que se muevan. Nosotros tenemos que saber quién es el que necesita un brazo y ir ayudándole y quién necesita exhortación. Pero todo eso es cuidar de la grey. El pastor tiene la oportunidad de hacer eso también. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios. Tenemos el privilegio de pastorear. Eso significa alimentar desde el púlpito, ¿no? Versículo por versículo, hasta que terminamos, ¿no? Romanos me llevó 6 años, ¿no? Iba a ser Ezequiel, pero después yo dije, no voy a llegar, no voy a llegar al final, no sé cuántos años va a llevar. Pero vamos versículo por versículo, entendiendo la palabra de Dios. Pero para mí, yo dije al nuevo Pastor Javier, hace pocos meses, cuando hicimos el cambio, que el último año o 2 siempre le dejaba a él predicar una vez por mes, y yo predicaba los otros domingos en anticipación de lo que estaba viniendo, y él predicaba distintas cosas, pero yo le dije esto, es verdad, yo le dije, vos vas a darte cuenta de algo la semana que viene, porque hasta ahora vos estás predicando una vez por mes, estás alimentando a la grey, pero yo soy el chef, yo soy el nutricionista. Yo soy la persona que está preparando semana tras semana un menú para alimentar, pastorear a la congregación para que crezcan. Y tengo el privilegio de ver cómo crecen como resultado de la palabra de Dios. Y yo le dije, pero la semana que viene vos ya vas a ser el chef. Pasó como un mes y me comunicó y me dice, ya soy el chef, ya entiendo lo que está diciendo. Es más lindo ser el chef que el que prepara una comida una vez que necesita. Pero es pastorear. Y pastorear significa visitar, ir a la casa de la gente, estar cuando están en el hospital y estar realmente metido en el buen sentido de la palabra en sus vidas, es pastorearlos, cuidarlos. En 1 Pedro 5:3 dice que debemos ser ejemplo a la grey. Así que tenemos que vivir una vida de tal manera que otros puedan seguirnos. Y que no estemos mirando y dicen, si todos los miembros me siguen a mí, ¿qué clase de iglesia vamos a tener? Debemos ser un ejemplo. En Hechos 20:29-31 es donde dice que van a venir lobos rapaces, que van a haber problemas de adentro y de afuera, y Pablo dice que los pastores tienen que estar alerta, recordando. Él dice que por 3 años de noche y día no se cese de amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces está diciendo, cuando vienen falsos maestros, tú como pastor tienes que proteger a la iglesia. Eso significa, pastores, que nosotros tenemos que tener antena, si puedo decir así, muy alerta a falsa doctrina y poder identificarlo en el primer momento, porque si no, alguien va a venir con falsa doctrina y cuando nos damos cuenta ya va a haber contaminado toda la iglesia con eso. Nosotros tenemos que verlo enseguida, discernir lo que es y proteger a nuestras ovejas de falsas enseñanzas. Tenemos el privilegio de proteger. Santiago 5:14 dice, si alguno de ustedes está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Así que oramos por los hermanos. También visitamos a los hermanos en este caso. En este caso es un pasaje controversial, pero yo creo que habla de disciplina. También participamos como pastores liderando. Pastores, nos dice en Efesios capítulo 4, 11 y 12. Dice que Cristo regaló a algunos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre dice en mi iglesia existe que yo soy el regalo que Dios le dio. ¿No? Es lo que dice. El Señor regaló a la iglesia pastores. Y yo digo, aquí estoy. ¿No? ¿Querés el recibo para devolverme al negocio? Sí, está bien eso. Pero es el regalo que el Señor te dio. El pastor es un regalo. Realmente es así. Pero aquí marca que otro trabajo del pastor en los trabajos diversos que tiene es capacitar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. La iglesia no debe ser un lugar donde todos escuchan al pastor, el pastor habla y todos van a casa, sino el pastor prepara a todos los hermanos para que todos los hermanos participen en el ministerio. Y eso es algo más que nosotros los pastores hacemos, que capacitar a los hermanos y después
vemos que de a poco le damos responsabilidades y después lo cumplen, lo hacen bien y van creciendo. Y es fabuloso. Segunda Timoteo 2:2. Pablo dice a Timoteo: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Entonces los pastores también tenemos esa obra diversa de poder preparar gente para la próxima generación. En este momento, en nuestra iglesia, y con los lunes tuvimos una reunión de pastores. En esa reunión de pastores por años, fuimos 6 o 7 pastores, y así coordinamos cosas, actividades, hicimos hacer un retiro, un campamento juntos, lo hablamos allí. Si alguien iba a invitar para un aniversario de la iglesia, lo hablamos así. Si alguien tiene un problema en su iglesia, pidió consejos allí. Si había un tema doctrinal, lo tratamos allí. Fue hermoso. Después de la pandemia, decidimos hacerlo cada otro lunes, ¿no? 2 veces por mes. Entonces ya me quedé con un lunes libre. Entonces me contacté en ese momento con 3 jóvenes que yo sabía que creyeron que fueron llamados al ministerio y que quieren entrar al ministerio. Entonces un lunes estoy con mis pastores, el otro lunes estoy con un grupo que llamamos Los Llamados. Ah, qué grande, ¿no? Los Llamados. Pero lo disfruto tanto. Estoy allí con 3 pastores jóvenes que yo creo que van a estar pastoreando años y años y años después de que yo ya no estoy. ¡Qué bendición! Poder invertir mi vida en este momento en ellos, para el futuro. Pero eso es otro privilegio que tenemos nosotros los pastores, de preparar la próxima generación para servir al Señor una vez que nosotros ya no estamos. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor que yo tuve cuando yo era un adolescente. Y yo sé que el tribunal de Cristo viene después de que todo termina, y creo que es a propósito de eso, porque yo creo que mi pastor, que invirtió en mi vida, el fruto de su ministerio sigue multiplicándose en el día de hoy. En esos jóvenes que yo estoy preparando, el fruto del ministerio de mi pastor se va a seguir multiplicándose en estos jóvenes que yo estoy preparando, que van a estar acá muchos años después. Qué privilegio que es preparar la próxima generación. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores. Esa parte nos gusta a los pastores. Obedezcan, aunque no significa eso, pero obedezcan a sus pastores, pero no voy a hablar de eso. Y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Tenemos el privilegio de velar por las almas de los hermanos. Y podemos seguir y seguir y seguir, pero qué diversidad de trabajo que tenemos el privilegio de hacer nosotros los pastores. Es tan lindo poder predicar y cuidar y aconsejar y animar y preparar líderes y preparar el futuro y orar y visitar y ser un ejemplo y presidir y todas esas cosas que hemos hablado. Qué buena obra que el Señor nos ha dado. Si yo tuviera otra vida, escucho lo que recién dije en los últimos 10 minutos, yo diría: aquí estoy. No es aburrido, es hermoso. Y es una buena obra, eso es lo que Pablo está diciendo, es una buena obra. Así que quiero decir a los pastores en este momento, pensando en todo eso: pastor, tu obra no es en vano, impacta vidas. Pablo dijo en 1 Corintios 15:58, no específicamente a pastores, pero se aplica y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pastor, en esos días cuando hay algún problema en tu iglesia, algunos se van de la iglesia, tenés algún problema en la iglesia que ocurre en la historia de una iglesia, acordate que tu ministerio no es en vano. Toda esa inversión en personas va a llevar fruto. Que el Señor es agradado con el ministerio que estás teniendo y está glorificado por lo que estás haciendo en obediencia a Él. Eso es la tercera realidad. Cuarta realidad es que es un llamado con requisitos. Ahora, no te preocupes, no vamos a examinar todos estos requisitos, ¿no? Uno está pensando: este hombre predica largamente, ahora vamos a ver cada uno de estos requisitos. No, eso mañana. No, mañana tampoco. Observen una palabra en versículo 2, después de hablar de esta buena obra, esta obra serio, este llamado serio y todas esas cosas. Versículo 2, la primera palabra es pero. Tú no estás mirando y dices: yo quiero hacer esto, es hermoso, una buena obra, yo quiero participar. Pero
pero es bueno desearlo, es una obra buena, pero es una obra tan buena que requiere un buen hombre. Es una obra tan buena que requiere un buen hombre. Y dice en el versículo 2, pero es necesario. La palabra necesario allí significa que es obligatorio, es no negociable que este hombre que desea esta buena obra cumple con estos requisitos que están aquí. Lo que voy a observar de estos requisitos sin verlos uno por uno es que no hablan de función. No dice que sea un buen predicador, calidad, carácter espiritual que Dios exige de nosotros los pastores. Vamos a rendir cuentas a Dios, ya vimos eso. Vamos a rendir cuentas a Dios y tenemos que cumplir con estos requisitos. Ahora, yo dejé afuera acá muchas cosas que me gustaría haber dejado y hablado, pero es sabio que hice eso. Pero déjame decir eso para los pastores y especialmente para los no pastores. Satanás es muy estratégico. Satanás es muy estratégico. Él no es omnipresente, no está en todo lugar. Probablemente cuando vos estás tentado de pecar, Satanás no estaba cerca. No creo que vos sos la persona tan importante que Satanás quiere meterse directamente contigo, pero Satanás tiene sus demonios y Satanás es muy estratégico y tiene sus sistemas en el mundo para tratar de hacernos caer. Y una cosa que sabemos es que Satanás, siendo estratégico, sabe que si quiere causar daño máximo a la obra de Dios, tiene que hacer caer a un pastor. Entonces eso significa, ustedes que no son pastores, date cuenta que cuando tu pastor fue nombrado pastor, que ya tuvo un blanco pintado en su espalda, y Satanás quiere que él sea destruido, él va a estar enfrentando tentaciones que vos no vas a enfrentar. Y no solamente eso, pero Satanás sabe, Satanás, su sistema, vamos a decir, sabe las debilidades de cada uno de nosotros. Satanás no es omnisciente tampoco, pero ha estado por miles de años. Y es increíble, me he dado cuenta sobre los años mirando y me da mucha bronca lo que hace Satanás, porque he visto hombres buenos que se cuidan en área tras área, tras área, tras área, tras área, y después caen de la manera menos esperada. Porque Satanás encontró su punto débil y sabe que si todos estos requisitos se tienen que cumplir, entonces estén orando por sus pastores. Necesitan la protección de Dios. No pueden tener el lujo de tener un día cuando no están así en comunión con el Señor, bajo el control del Espíritu Santo, porque pueden perder su ministerio en ese día. Necesitan de nuestras oraciones. Yo siempre digo que los pastores tienen que cuidar de damas, dinero y soberbia. En los tres lugares donde he visto que la mayoría de los pastores caen. Y yo podría ahora tomar un largo rato hablando de los pastores que yo conozco que perdieron sus ministerios. No lo voy a hacer, pero lamentablemente conozco un montón. Y siempre cuando viene la noticia es tan chocante, tan inesperado, tan increíble, pero hace tanto daño a los hermanos de esa iglesia, la iglesia del pastor que cayó en pecado. Así que oren por sus pastores. Pastor, cuidar siempre. El hecho de que cumplí con esto cuando comenzaste el ministerio no significa que ya está. Tenés que cumplir esto todos los días de tu ministerio. Necesitas la gracia de Dios y tenés que cuidarte de seguir cumpliendo con esto. Y joven, si estás pensando que quizás, si deseas esta buena obra, estás interesado en el ministerio, no esperes hasta que tenga 20 y pico de años a mirar en estos requisitos. Mírenlos. Ya vaya poniendo las disciplinas en tu vida para que el día que el Señor te parte para el ministerio, que sea evidente que tú cumples con todas estas cosas. Número 5, la quinta realidad. Es un llamado divino. Es un llamado divino. Aquí voy a quedar en el texto en parte y voy a también agregar algunas cositas, pero es un llamado divino. Es el Señor que llama. Ya vimos en Mateo 9:38 que tenemos que orar al Señor de la mies, que Él llama a personas a su obra. En Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Y quién es el que envía? El Señor envía a los predicadores.
Así que es el Señor que llama. Spurgeon dijo, si puedes hacer otra cosa, hazlo. Martin Lloyd Jones dijo, un hombre llamado preferiría morir antes de no predicar. Está en su corazón, su pasión, tiene que hacerlo. Y si tu llamado no es Dios, no es de Dios, cuando encontrás las pruebas que vas a encontrar en el ministerio, es cuando vas a abandonar. Creo que cada pastor diría lo que yo voy a decir, y eso es que hay momentos que seguimos adelante en el pastorado porque tenemos la convicción de que el Señor nos llamó y seguimos adelante con ese llamado. No es todos los días, gracias a Dios, pero hay momentos cuando uno sigue adelante porque está convencido de que es llamado por Dios y sigue basado en ese llamado. Ahora, no es sí un llamado, aquí no es un llamado apostólico en nuestras vidas hoy en día. No es como Jesús cuando llamó a los discípulos, él se acercó y dijo, sígueme. No es el llamado como Pablo cuando una voz del cielo dijo, Pablo, Pablo. Pero igualmente el Señor sigue llamando a personas hoy. Y vemos el principio de ese llamado en este pasaje, volviendo otra vez al versículo 1. Cuando el Señor llama a una persona al ministerio, creo que la primera cosa que hace es poner ese deseo en su corazón. Yo le dije ayer a la noche, los que estaban, que el Señor me llamó al ministerio a los 8 años. No entendí lo que voy a explicar ahora. No entendí cómo el Señor obra. Solo sabía que en mi corazón no tenía deseo de hacer ninguna otra cosa menos ser un pastor. Y fue así hasta el día de hoy. Creo que es un deseo que el Señor puso allí. Porque yo miraba alrededor y nadie más tenía ese deseo. Pero yo sí. Es lo que siempre quería y creo que era de Dios. Ese deseo, en el versículo dice, si alguno anhela obra, buena obra desea. Es un deseo. La palabra acá para deseo es la misma palabra que a veces es traducido concupiscencia. Es una palabra que puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero lo que significa es pasión. Pasión. Un deseo dominante, fuerte de tu corazón que no puede ser negado. En este caso es algo bueno, pero tenés un deseo de pastorear, una pasión de que yo quiero servir al Señor en el ministerio. Eso es lo que el Señor pone en el corazón. Después dice que el que anhela eso, desea una buena obra. Y la palabra anhelo aquí significa otra cosa que deseo. La palabra anhelo acá significa extenderse para lograr algo, esforzarse, trabajar con diligencia, tener disciplina, perseverancia. Es una cosa desear, es otra cosa anhelar, que anhelar te lleva a tomar los pasos necesarios para estar preparado para poder servir el ministerio. Hay muchos que ¿fue por mí? No. Hay muchos que tienen un deseo, pero después no tienen el anhelo. Porque el deseo puede ser algo emocional, que viene de las emociones, pero el anhelo significa que me dedico a estudiar, me dedico a prepararme, paso tiempo con mi pastor, paso tiempo sirviendo al Señor en la iglesia, voy aprendiendo todo lo que puedo de lo que creo que Dios quiere que yo haga con el resto de mi vida. Así que si crees que tenés el deseo, si es realmente una pasión, esa pasión te va a llevar a extenderte anhelando ese ministerio. Vas a estudiar, vas a servir, vas a ir a tu pastor y decir, ¿quieres ser un pastor? ¿Cómo puedo servir al Señor? Y si tu pastor es sabio, va a decir, bueno, está bien, futuro pastor, aquí anda a limpiar los baños que están sucios. Es un buen comienzo y prueba para el futuro pastor. Porque si no puedes limpiar los baños, entonces no eres un siervo. Y tenés que ser un siervo. Estudiar, servir, limpiar baños, enseña a niños, haga el ministerio que los líderes de tu iglesia te dan, pero servir al Señor con toda tu fuerza, con toda tu vida. Pero habiendo dicho eso, el deseo en sí no es el llamado. Hay personas que me han venido a mí sobre los años y dicen, tengo ganas de ser un pastor. Y yo digo, bueno, es interesante eso, pero lamentablemente solo venís a la iglesia una vez por mes, ¿no? He tenido algunos años. Yo me acuerdo de un joven que 2 años seguidos en una conferencia de jóvenes pasó adelante para ser un pastor. Son las únicas 2 veces que lo vimos en esos 2 años. Entonces el deseo en sí no es el llamado. El llamado incluye el deseo, pero el deseo no es el llamado en sí. Porque después del llamado, versículos 1 a 7, tiene que cumplir con los requisitos.
Si vos decís deseo ser un pastor, pero no cumplís con los requisitos, no vas a ser un pastor. Después de eso encontramos, y no hay tiempo para hablarlo muy bien, pero lo voy a dejar acá, creo que después de eso viene lo que yo llamaría el reconocimiento de la iglesia, porque es la iglesia que aparta a las personas para el ministerio. Déjame dar simplemente el ejemplo de Pablo. Pablo fue llamado al ministerio el día que fue salvo en el camino a Damasco. Él mismo da testimonio que él recibió en ese día información que él iba a ser el apóstol de los gentiles. Él sabía que estaba llamado a ir a los gentiles, pero no fue. No fue. Y pasaron entre 10 y 12 años, no sabemos seguro, hasta que en Hechos 13 está allí sirviendo al Señor, ministrando, y de pronto el Espíritu Santo dice a los líderes de la iglesia en Antioquía: apartarme a Pablo y Bernabé para la obra al cual los he llamado. Entonces el Espíritu Santo los llamó, en la iglesia los apartó. Dios utilizó la iglesia para hacerlo. A veces un joven me viene a mí y dice: creo que el Señor me llamó al ministerio. Yo digo: si lo propongo a la congregación y pregunta a la congregación si ellos creen que tú eres llamado al ministerio, ¿qué dirían? Y a veces el joven me mira y dice: oh, no, no hacemos eso, ¿no? Porque ellos saben que no soy fiel, que no cumplo con mi ministerio, que me anoté para limpieza y no vengo, que yo tuve un ministerio y no lo cumplí, etcétera, etcétera. Pero vemos que Dios pone el deseo, tiene que cumplir con los requisitos, y después tu iglesia local necesita ver que el Señor ha puesto su mano sobre ti, que Él te ha llamado, y es tu iglesia que te envía al ministerio, si sea misionero o pastoral, lo que fuera. Así que si estás aquí, estás interesado, si tenés el deseo en tu corazón, lo que quiero decir a ti en esta noche es: toma ese deseo y que sea una pasión que te lleve, un anhelo que te obliga a extenderse, a hacer todo lo que tenés que hacer, disciplina, estudios, trabajo, para prepararte bien. Y después hablar con tu pastor, presentarte a él, decirle que crees que el Señor te ha llamado, y orar por el día con paciencia, que la iglesia te ve sirviendo al Señor de tal manera que la iglesia dice: Él es apto para el ministerio. Hay evidencia que Él es llamado, estamos dispuestos a dar nuestra aprobación a su ministerio. Si eres pastor hoy, estás haciendo un ministerio muy serio, y quiero animarte que estás haciendo un ministerio bueno, noble, honorable. Estás haciendo un ministerio eterno. Estás haciendo un ministerio que impacta almas por toda la eternidad. No es en vano. Tu obra para el Señor no es en vano. Sigue fielmente y acordate que si tu audiencia de uno, el Señor, está agradado por tu ministerio, es más que suficiente. Seguí fielmente. Y a todos los hermanos presentes, date cuenta que tu pastor es un hombre extraordinario. No hay muchos hombres que pueden cumplir con estas cosas. No hay muchos, muy pocos. Pero tu pastor sí. Es un hombre extraordinario. Da gracias a Dios por él. Dios le puso en tu vida, Dios lo regaló a ti, a tu iglesia. Él está allí para velar por tu alma. Entonces, orar por él, dar gracias a Dios por él, y haga todo lo que podés para animarle a él en el ministerio que él está haciendo. Así que, jóvenes ya saben lo que tienen que hacer, o no jóvenes, el Señor puede llamar a hombres grandes al ministerio también. A veces nos equivocamos y decimos jóvenes. Si tenés el deseo, sabemos lo que hay que hacer. Si eres pastor, animate. Y si eres ninguno de los dos en este caso, que quizás ya te ofreciste para el ministerio, pero el Señor no te llamó, da gracias a Dios por tu pastor, anímele en el ministerio y orar por él. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias que podemos ver que tu iglesia es un lugar especial, que es columna y baluarte de la verdad, que tú estás interesado en la lideranza de tu iglesia.